Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, maestro, buenas noches. Ok, buenas noches. Bien, tema número 7, la política de pagos, segunda parte. Estamos hablando nosotros desde la semana pasada lo relacionado con el pago de los dividendos, ¿verdad? Ese es el tema central de estas 2 semanas, ¿sí? Los pagos o la política de pagos de dividendos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de los factores que afectan la política de pagos y vamos a ver las restricciones legales, las restricciones contractuales, las perspectivas de crecimiento, la consideración de los dueños, ¿verdad? Que hay diferentes razones por las cuales se lleva a cabo eso, las consideraciones del mercado. Y luego vamos a hablar acerca de los tipos de políticas de dividendos. Uno, la razón de pagos constante y dos, la de dividendos regulares, ¿verdad? Dividendos bajos, regulares y extraordinarios, dividendos en acciones y fraccionamiento de acciones y concluimos nuestra sesión el día de hoy, ¿verdad? Bien, entonces comencemos hablando acerca de las restricciones legales. Acorde a las disposiciones legales vigentes en México, los dividendos son la parte del beneficio económico generado que se reparte entre los socios accionistas de una sociedad, siendo objeto de pago por concepto de impuesto sobre la renta. Obligaciones de las personas morales que pagan dividendos. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta vigente, aquellas personas morales que paguen dividendos tendrán las siguientes obligaciones: enterar a la autoridad fiscal el impuesto causado por el procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se hubiesen pagado los dividendos. Es importante señalar que el pago de dicho impuesto se considerará definitivo y podrá ser acreditado por la persona física que recibe el pago debiendo observar para ello los requisitos establecidos por el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En otras palabras, pues hay restricciones legales en el ámbito del pago de dividendos. Por eso afectan, es un factor que afecta a la política de dividendos. No con esto se quiere decir que pues si se pagan impuestos pues no hay que pagar dividendos, no, sino que es un factor que afecta a la política de dividendos, ¿sí? No lo limita, no es como para no realizar el pago de dividendos, sino que el pago de impuestos es un factor determinante en la política de dividendos. Aquí vienen algunos conceptos más. Dice: presentar a más tardar el 15 de febrero del ejercicio inmediato posterior al ejercicio en que se realiza el pago de dividendos, como parte de la declaración informativa múltiple, una relación de montos distribuidos a los socios, impuestos causados y retenciones que hubiese realizado por dicho concepto durante el ejercicio previo. Proporcionar a las personas a quienes efectúen pagos por concepto de dividendos un comprobante fiscal digital por Internet, el famoso CFDI, en el cual se deberá señalar pues, el monto del dividendo pagado, el impuesto retenido, la indicación que permita determinar si el monto de pago proviene de utilidades mantenidas en la cuenta de utilidad fiscal neta o de años anteriores, o bien si el monto de pago fue sujeto al cálculo establecido por el artículo 10 de la ley. El CFDI referido se deberá emitir en el momento en el que se pague el dividendo y funcionará como constancia de retención del ISR causado por dicha operación. Los contadores fiscalistas pues son los especialistas en este tipo de temas, ¿verdad? Por mi parte pues únicamente hacer constancia de que existen en México cuestiones legales para el pago de dividendos o restricciones legales. Si alguien de ustedes quiere profundizar más en esto, pues estaría a su disposición ahí, pues diferentes autores, ¿no? Y sobre todo, pues la ley del impuesto sobre la renta
que hace referencia en el artículo 10 al pago de dividendos. Bueno, el segundo factor son las restricciones contractuales, ¿sí? A menudo la capacidad de la empresa para pagar dividendos en efectivo se ve limitada por disposiciones restrictivas en acuerdos de préstamo. Por lo general, estas restricciones prohíben el pago de dividendos en efectivo hasta que la compañía alcance un cierto nivel de ganancias, o bien limitan los dividendos a un cierto monto de pesos o un porcentaje de las ganancias. Las limitaciones sobre los dividendos ayudan a proteger a los acreedores de pérdidas generadas por la insolvencia de la compañía. Bueno, dentro de los contratos, ¿verdad?, que se establecen para el pago de dividendos por parte de las empresas, pues se establecen esas restricciones, ¿verdad? Esas disposiciones que restringen o restringirían los pagos de los dividendos, los montos o los porcentajes. Un factor que afecta a la política de dividendos, pues son las restricciones de los contratos. Un tercer factor, las perspectivas de crecimiento. Los requerimientos financieros de la empresa están directamente relacionados con cuánto espera crecer y con los activos que necesita adquirir. Debe evaluar su rentabilidad y riesgo con la finalidad de determinar su capacidad para conseguir capital de fuentes externas. Además, la empresa debe determinar el costo y la rapidez con la que puede obtener el financiamiento. Es probable que una compañía en crecimiento tenga que depender considerablemente del financiamiento interno a través de las ganancias retenidas, por lo que quizá pague solo un pequeño porcentaje de sus ganancias como dividendos. Una compañía más establecida está en una mejor posición de pagar una gran parte de sus ganancias, particularmente si cuenta con fuentes de financiamiento a su disposición. Si la empresa busca nuevos proyectos o expansión, generalmente, pues eso va a determinar la política de pagos de dividendos, ¿verdad? En virtud a que, pues, muchas de las veces las utilidades o las ganancias son retenidas para de ahí poder hacer las inversiones requeridas. En caso de que se tengan también alguna fuente de financiamiento disponible, ¿verdad? Porque luego a veces pues, resultan más caras. Las consideraciones de los dueños, otro factor que determina la política de pagos. Hay de dos, ¿verdad? 4.1. El estatus fiscal de los dueños de una empresa. Si una firma tiene un gran porcentaje de accionistas acaudalados que cuentan con ingresos considerables, puede decidir pagar un porcentaje menor de sus ganancias para permitir así que los dueños retrasen el pago de impuestos hasta que vendan sus acciones. Como los dividendos en efectivo se gravan con la misma tasa que las ganancias de capital, esta estrategia beneficia a los dueños mediante la postergación del pago de impuestos y no como un resultado de una menor tasa impositiva. No obstante, los accionistas con ingresos menores, que necesitan los ingresos provenientes de los dividendos, prefieren que se destine un porcentaje mayor al pago de dividendos, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que por eso decimos consideración de los dueños? Si son dueños acaudalados o son dueños que buscan recibir lo más antes posible o les urge cobrar sus dividendos, pues eso determina la política de pagos. Las oportunidades de inversión de los dueños. Una empresa no debería retener fondos para invertir en proyectos que generen rendimientos menores a los que los dueños podrían obtener a partir de inversiones externas de igual riesgo. Eso es lo que se conoce como eficiencia, ¿verdad? Pensar en el costo de oportunidad y aprovechar las oportunidades. Si parece que los dueños tienen mejores oportunidades de inversión fuera de la empresa, esta debe pagar un porcentaje mayor de sus ganancias.
Si las oportunidades de la inversión de la empresa son por lo menos tan buenas como las inversiones externas de igual riesgo, pues entonces es justificable un desembolso menor. ¿Sí? Es cuestión de analizar diferentes alternativas de inversión y acudir a aquella donde se obtiene un mayor rendimiento con iguales niveles de riesgo, ¿verdad? La posible disolución de la sociedad. Si una empresa paga un alto porcentaje de ganancias, ¿sí? Maestro, disculpe, hay compañeros que quieren entrar a la clase. No los identifico ya. Son bastantes, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias, maestro. Gracias. Bueno, el siguiente, la posible disolución de la sociedad. Si una empresa paga un alto porcentaje de sus ganancias en forma de dividendos, se deberá recaudar nuevo capital a partir de acciones comunes. El resultado de la emisión de acciones nuevas puede ser la disolución tanto del control como de la ganancia para los dueños existentes. Si la compañía paga un porcentaje menor de sus ganancias, puede minimizar la posibilidad de dicha disolución, ¿verdad? Depende de la posibilidad que haya de que los dueños de la empresa pierdan el control de la misma, ¿verdad? No es simplemente pagar por pagar dividendos, sino hay que tomar en cuenta mucho esos aspectos relacionados con la consideración de los dueños que vimos en estos puntos anteriores. Profe, dice Rocío que si la puede aceptar en la clase. Claro que sí, nada más que no la veo. ¿En dónde está Rocío? No la veo. Dice que está En espera. esperando que... Ajá, sí. Pero aquí debería de aparecerme y no me aparece. Dile que si vuelve a intentar meterse otra vez. ¿Sí? Sí, ya le dije. Ok, gracias. Ahorita la debo de escuchar. Bueno, número 5. Consideraciones del mercado. Una de las más recientes teorías propuestas para explicar las decisiones de pago de las compañías es la llamada teoría de la restauración de los dividendos. De acuerdo con esta teoría, las demandas de dividendos de los inversionistas fluctúan con el tiempo. Por ejemplo, durante un periodo de auge económico caracterizado por un mercado de valores en ascenso, los inversionistas pueden sentirse más atraídos por acciones que ofrecen enormes ganancias de capital. Cuando la economía se encuentra en recesión y el mercado de valores está en declive, los inversionistas suelen preferir la seguridad de un dividendo. La teoría de la restauración de los dividendos sugiere que las empresas tienden a iniciar pagos de dividendos o a incrementar los pagos existentes cuando los inversionistas muestran una marcada preferencia por los dividendos. Las compañías satisfacen las preferencias de los inversionistas. Nosotros vemos en ocasiones que el mercado de valores sufre ciertos comportamientos a la alza, ¿verdad? Cuando las empresas deciden pagar dividendos o para cierta empresa que paga dividendos, las acciones de esta compañía en el mercado se elevan, sube su valor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues naturalmente que los inversionistas ven con muy buenos ojos, ¿verdad? El mercado ve con buenos ojos que las empresas paguen dividendos a sus inversionistas, ¿verdad? Por eso las consideraciones del mercado muchas de las veces son más relevantes que las anteriormente vistas, ¿verdad? Puesto que éstas en un momento dado pues van a generarle valor agregado a la compañía.
¿verdad? No es lo mismo pensar en una donde sus acciones están yendo a la baja que en otra que van hacia la alza, ¿no? Aquí me viene a la mente recordar un poco la noticia que se dio esta semana, que las acciones de Tesla habían bajado cuando anunció que iba a hacerse la inversión en Nuevo León. No fue precisamente por la inversión en Nuevo León, sino el anuncio que hizo ese viernes de todo lo que Tesla eh, pensaba en invertir en el año y en los años posteriores, lo cual trajo como consecuencia pues una caída en el precio de las acciones. No leí yo más. Ahorita, acorde a lo que estamos viendo en el tema, pues posiblemente no va a repartir dividendos, a lo mejor utiliza las utilidades, perdón, retiene las utilidades o las ganancias y las reinvierte, o alguna cuestión relacionada con los dividendos, ¿no? Que eso también determina y en mucho el precio de las acciones en el mercado. Las acciones de Tesla se cayeron después de los anuncios que hizo el viernes el dueño de la compañía. Sí supieron de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de las políticas de dividendos. Hay diferentes políticas de dividendos. La primera, pues, es la razón de pagos constante. La segunda es la de dividendos regulares, dividendos bajos, regulares y extraordinarios, dividendos en acciones y fraccionamiento de acciones. Ahí tenemos un dividendo en acciones y un fraccionamiento de acciones. Bueno, estos conceptos aparecen en el cuestionario junto con los que vimos en la parte anterior. ¿Cuáles son los tipos de políticas de dividendos? Primero, razón de pagos constante. La razón de pago de dividendos indica el porcentaje de cada peso ganado que una compañía distribuye a los propietarios en forma de efectivo. Se calcula al dividir el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus ganancias por acción. Con una política de dividendos, según una razón de pago constante, la compañía establece que se pague cierto porcentaje de las ganancias a los dueños en cada periodo de dividendos. El problema con esta política es que si las ganancias de la empresa se desploman o si ocurre una pérdida en un periodo determinado, los dividendos pueden ser bajos o incluso inexistentes. ¿Sí? Vuelvo a repetir el cálculo. Al dividir el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus ganancias por acción. Dividendos regulares. Se basa en el pago de un dividendo fijo en pesos en cada periodo. A menudo las empresas que utilizan esta política aumentan el dividendo regular una vez que ha ocurrido un aumento sostenible en las ganancias. Con esta política los dividendos casi nunca disminuyen. A menudo, una política de dividendos regulares se construye alrededor de una razón meta de pago de dividendos. Con esta política, la empresa intenta pagar un cierto porcentaje de sus ganancias, pero en vez de permitir que los dividendos fluctúen, paga un dividendo establecido en pesos y ajusta ese dividendo hacia el pago meta a medida que ocurren aumentos comprobables en las ganancias. ¿Sí? Hay que pagar un monto establecido en pesos y fijo en cada periodo. No es lo mismo que un porcentaje de las ganancias. Dividendos bajos, regulares y extraordinarios. Algunas compañías establecen una política de dividendos bajos, regulares y extraordinarios, lo que implica que pagan un dividendo bajo de forma regular, que se complementa con un dividendo adicional. A eso se le llama extraordinarios, cuando las ganancias son más altas de lo normal en un periodo determinado. Es una parte de la política anterior, ¿no? De dividendos regulares. Aquí esos dividendos regulares son bajos, pero se hace un pago extraordinario cuando las ganancias de la empresa pues lo permitan, ¿no? Y son ganancias fuera de lo normal. Al otorgar a este dividendo adicional el carácter de dividendo extraordinario, la compañía evita crear expectativas de que el aumento en el dividendo será permanente.
Esta política es especialmente común entre las compañías que experimentan cambios cíclicos en las ganancias, ¿verdad? Número 4. Dividendos en acciones y fraccionamiento de acciones. Un dividendo en acciones es el pago de un dividendo en forma de acciones a los propietarios existentes. Con frecuencia las compañías pagan dividendos en acciones como una forma de reemplazo o complemento de los dividendos en efectivo. En un dividendo en acciones, los inversionistas simplemente reciben acciones adicionales en proporción a las acciones que ya poseen. No se distribuye efectivo y no se transfiere valor real alguno de la empresa a los inversionistas. Incrementa el número de acciones en el mercado, ¿verdad? En otras palabras. Número 2, un fraccionamiento de acciones. Es un método que se utiliza comúnmente para reducir el precio de mercado de las acciones de una compañía al aumentar la cantidad de acciones que pertenecen a cada accionista. En un fraccionamiento de 2 por 1, por ejemplo, se intercambian 2 nuevas acciones por una cada acción antigua, y cada acción nueva vale la mitad del valor de cada acción anterior, ¿verdad? Un fraccionamiento de acciones no tiene efecto alguno sobre la estructura del capital de la empresa y normalmente está exento de gravamen. Pues sí, pues porque no se están generando ingresos adicionales, ¿verdad? Simplemente las acciones se fraccionan, ¿sí? Una se convierte en 2, ¿verdad? Y el valor de una equivale a las 2 anteriores. Bueno, pues ese es el tema del día de hoy, jóvenes. Es un poco teórico lo que aquí nos maneja el autor, en función a que pues la practicidad de esto pues está muchas de las veces fuera del alcance de los administradores financieros, generalmente en las empresas, ¿no? No todas las empresas pagan dividendos, no en todas las empresas se pertenece al grupo de tomadores de decisiones que están en la posición de elegir la política de pago de dividendos y el análisis de los factores que van a determinar esa política de pago de dividendos. Sin embargo, como formación profesional, pues es un tema interesante, ¿verdad? Que pues debemos de tener siempre conocimiento general de lo que es las finanzas dentro de todas las compañías y específicamente de las sociedades anónimas, ¿verdad? O de las grandes empresas. Bien, por mi parte es todo. He revisado el cuestionario, voy a detener la grabación. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su utilidad esta sesión.